Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Piscis, con el trabajo como siempre. Ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Piscis y el trabajo, vamos a ver cómo están las energías. ¿Quieres conseguir una consulta gratuita conmigo, Piscis? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Piscis, los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Mi queridísimo Piscis, que si estáis trabajando, dicen las cartas que se avecinan nuevas firmas dentro de este lugar laboral que tú tienes, en el que tú estás, perdón. Entonces, estas nuevas firmas llevan al triunfo, aunque en un principio tú vas a dudar mucho de si sí o si no quieres este cambio. Yo te diría que adelante, porque es un cambio que te favorece bastante, Piscis. Los que no estáis trabajando, y si tienes la oportunidad de irte a otro lugar o tienes la oportunidad de quedarte donde estás. Yo te digo, por lo que veo, yo de ti me quedaba donde estás, porque es donde tú vas a triunfar en el trabajo, donde no implica un desplazamiento, Piscis. Los Piscis que tenéis un negocio, sientes una amenaza respecto a las noticias que estás esperando, ¿bien? O sientes que hay una mano que manipula esto, que no llega porque hay alguien que manipula esto. Piscis, dale tiempo, porque esta noticia que tú estás esperando relacionada con tu negocio, se va a llegar sí o sí. Ahora, si tú esa noticia la estás esperando, Piscis, para hacer un movimiento importante en tu negocio que tiene que ver con el exterior, te digo, no hagas ese movimiento. No lo hagas. Ya me contaréis, y esto, como siempre os digo, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Vamos a ver, Piscis y tu economía. Los caminos se van a ir abriendo en la economía, Piscis, pero vosotros tenéis que subsanar ciertas cosas respecto con el tema económico. Te veo una pelea muy gorda con alguien, con un varón, Piscis, relacionado, esta pelea por algo económico, relacionado con tu economía. Entonces, Piscis dice, hay que hacer ciertos cambios en tu vida para que tu situación económica mejore. No me están saliendo entradas de dinero, Piscis. No me están saliendo entradas de dinero, por lo menos en esta semana o en estas próximas 2 semanas. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Piscis, ahora sí. Vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver. Mi queridísimo Piscis, que estáis solteritos. Bueno, tú puedes estar teniendo o sintiendo a día de hoy una especie de vacío, o puedes estar transmitiendo esto, Piscis, como que nada te llena, como que no tienes unas expectativas de cara a futuro, Piscis, pero esto no quiere decir que esta situación vaya a durar toda la vida. Bien, vamos a ver qué más. Tienes que salir de esta situación, tienes que empezar a moverte, Piscis, en este caso. Vamos a ver qué más. Piscis, que estáis solteros. Si tú, Piscis, estás parado en esta situación por unas comunicaciones o porque estás esperando que alguien que está en otro lugar tome decisiones, mira, esta persona está mintiendo, los que estoy en esta situación, pero está mintiendo, y te digo está mintiendo porque es que tiene a alguien más, ¿vale? Entonces, en este caso te diría, Piscis, déjate de esperas, bien, y comienza a mirar en tu futuro sentimental. Puedes volver a ilusionarte, así lo dicen las cartas, con otra persona que indican que podría ser alguien también mayor que tú, que es una persona que está
No está en otro lugar, pero es una persona que cuando tú la conoces está haciendo muchísimos cambios en su vida. Bien, entonces, ¿de esta persona tú te podrías ilusionar? Sí, pero claro, Piscis, tus sentimientos verdaderos o más profundos tienen que ver con personas del pasado, y estas personas del pasado, dice, no vuelve, hay inconvenientes para que vuelva. Entonces, esta persona que hemos visto aquí en un primer momento, Piscis, es una persona que puede ser importante en tu vida, pero claro, el que veo yo que duda eres tú, ¿eh? Entonces, todos los que queráis tener una comunicación con alguien del pasado, dice, esa comunicación, Piscis, no va a llegar ahora. Esa comunicación llegará con los años. Pero tú sabes que esa persona no va a volver. Hay algo en lo más profundo de ti que te dice que no va a volver. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Yo lo digo que para que esto no os estanque en vuestra vida, Piscis. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. Yo te diría que aprovecharas esta persona nueva que aparece, Piscis, porque es una persona que está dispuesto o dispuesta a dar, a recibir. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, si tú no aprovechas esta oportunidad, puedes o corres el riesgo de volverte a ver en la misma posición que en un pasado. Bien, la indecisión te traerá estancamiento, la indecisión te traerá pérdida, te traerá dudas. Y esto es lo que te están diciendo las cartas. Oportunidad, aquí está con esta persona. Y que esta persona llegaría a tu vida a lo largo de este mes de junio, casi a finales de junio. Bien, esto quiero que lo tengas en cuenta, pero claro, tú con esta persona, por lo que yo veo, te planteas más una amistad, que te puedes ilusionar como amistad, más que como una posible pareja de cara a futuro, Piscis. Esta es la posición tuya que yo estoy viendo. Vamos a ver qué más. Dice, lo que tú estás buscando, Piscis, lo que tú necesitas en tu vida, dice, estará más cerca de lo que tú te imaginas. Solo es cuestión que tú sepas verlo. Y de que las cosas no cambien de la noche a la mañana. Y yo sé que muchos de vosotros sabéis lo que yo os quiero decir. Piscis, ya me contaréis. Vamos a seguir. Piscis, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los que estáis casados, en convivencia, y Piscis, que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Igual tenéis que llegar a un acuerdo. Dicen las cartas, es necesario llegar a acuerdos entre vosotros. A ver, yo tengo que decir, Piscis, en este caso, en esta relación que estoy viendo aquí, que aquí uno no se pone de acuerdo, uno de los dos no se pone de acuerdo porque se quiere salir con la suya siempre, así lo dicen las cartas, ¿no? Uno se posiciona en que tiene la razón en algo y la tiene y punto. Y luego aquí dicen las cartas que hay uno de los dos que hace mucho victimismo en esto, y esto complica las cosas también. Todo esto lleva, ¿a dónde lleva todo esto? Todas estas actitudes, ¿no?, que yo estoy viendo, dice, llevan a un agotamiento psicológico, a un agotamiento en la otra parte, bueno, tanto tuyo como en la otra parte.
Entonces, Piscis, este acto de rebeldía que yo estoy viendo aquí, de inestabilidad, dice, no lleva realmente a la plenitud en lo que es la relación. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados, en convivencia y novios. Si ya en su momento se hicieron los cambios necesarios, Piscis, para estar bien, ¿no? Dicen las cartas que todavía existen muchos cambios para mejorar, ¿ven? Hay otros cambios para mejorar, o sea, no se puede hacer un cambio un día y volver a las andadas al próximo día, ¿no? Porque, bueno, pues ya he hecho el cambio, ya he hecho la buena acción. No, no es así, no funciona así. Veo que seguís teniendo conflictos con algún asunto que tenga que ver, Piscis, con personas que tienen que ver con el pasado de alguno de vosotros, ¿no? Entonces dice que estos asuntos, mi queridísimo Piscis, deberán de ser solucionados en esta relación, porque si no, al final, dice, se puede volver a repetir una historia que ya surgió. Bien. Piscis, casados en convivencia y novios. Llega un momento también en el que uno de los dos, si esta situación sigue así, dice, duda de si seguir o no en la relación. ¿Hay manipulación cuando llegue este momento de otras personas? Sí. Cuando llegue este momento. A día de hoy quizás no. Pero hay algo muy curioso aquí que dicen las cartas. Que si llegan esas dudas, dice, alguien hablará con alguno de los dos y no será precisamente en positivo. O sea, y no serán esas comunicaciones precisamente de positividad, ¿bien? En lo que es la relación, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados en convivencia y novios. Cuando uno de los dos dio un paso importante en esta historia, en esta relación, dice, había algo en su interior que le decía que posiblemente se estuviera equivocando. Y esto es lo que está pensando ahora, uno de los dos, ¿no? El tema de cuando se da ese paso, decir, si yo le hubiera hecho caso en este momento, en aquel momento, a mi interior, a lo mejor no estaría pasando por lo que estoy pasando, o a lo mejor sí. Bien. Entonces aquí lo que dicen las cartas, Piscis, uno llega a un punto en el que ya no quiere conformarse con la situación con la cual está sucediendo. Y si esto, aquí lo dicen clarísimamente, si esto no se soluciona y sigue habiendo estos momentos de ansiedad que cada vez van a ser más constantes, dice, hay un juicio final en todo esto, y el juicio final es que cada uno tire para su lado. Si esto sigue así. Bien, vamos a ver qué más. Tarde más o tarde menos, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. ¿Quieres ver más claridad en la relación? ¿Necesitas ver más claridad? Hay situaciones que dicen las cartas que no nos están gustando y que tienen que ver con personas del pasado. Con personas del pasado. Y luego hay situaciones que no nos gustan con el tema de los ex o las ex. ¿Bien?
Entonces aquí uno de los dos dice se podría estar equivocando, en este caso sí. Se podría estar equivocando, pero totalmente. Pero no podemos evitar que no nos guste cierta situación que esté sucediendo con un es o una es. Bien. Aquí mucha precaución, Piscis, todos los que queráis saber, necesitáis saber o entender a la persona porque no se logra entender a la persona, dice Piscis, está muy difícil entender a esta persona. Es muy difícil, es muy complicado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Date cuenta, Piscis, que la persona o Piscis o pareja de Piscis, ya sabéis que estos son tiradas de espejo, la persona con la cual está siempre actúa en su beneficio propio, Esto lo tienes que tener en cuenta. Siempre hay un porqué, siempre hay un beneficio propio sin mirar a la otra parte, ¿vale? Vamos a decirlo así. Y esto es lo que tú tienes que tener en cuenta a la hora de, si quieres lograr entender a la persona con la cual estás, ¿vale? Aquí lo están marcando muchísimo las cartas. Y a partir de aquí, Piscis, pues cada uno ya tiene que tomar las decisiones que quiera tomar, en este caso, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Piscis, con tu mensaje especial del amor. Piscis y tu mensaje especial del amor. Aquí dicen las cartas, Piscis, tienes que mirar más allá, tienes que profundizar más, o bien en ti mismo, o bien en el interior de la persona con la cual estás o de las personas que están de cara a futuro en tu vida. Bien, que estarán de cara a futuro en tu vida. Vamos a seguir, Piscis, seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Las piernas y el aparato digestivo, mi queridísimo Piscis, es lo que tenéis que prestarle atención. Veo a algunos de vosotros que se presenta algún tipo de operación, relacionada con los huesos o algo así, Bueno, ya me contaréis, yo no soy médico, como siempre os digo. Vamos a seguir, Piscis, seguimos, ahora sí con ese mensaje general para ti. Piscis y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Piscis, tú tienes que tomar decisiones en tu vida respecto a tu entorno, a una parte de tu entorno y respecto a otra parte de tu entorno. O sea, como que tu entorno está dividido en dos partes. Y en este caso dice, se avecina la hora de toma de decisiones. Dice, y lo más conveniente, en este caso, Piscis, es que sea algo equitativo. Bien, el número 8 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte, mi queridísimo Piscis, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.